los bebés no vienen con catálogo bajo el brazo cuando llegan a esta vida. ¿Cuántas veces he escuchado esa frase? No es, no es ni más ni menos que una frase divertida, pero que esconde una gran frustración. Es decir, dado que no vienen con catálogo para yo seguir las instrucciones, como si fuera un robot o una máquina, yo no puedo manejar esta situación. No depende de mí. No venía simplemente con catálogo, así es que yo voy a hacer lo que pueda. Voy a improvisar. Esa es una frase muy recurrente. Hay otra que dice, me salió así este hijo. Como si los hijos salieran fallados. Que salieran iracundos, por ejemplo, o manipuladores, o soberbios, o egóticos. Me salió así, qué mala suerte que tengo. En cambio, el hermanito no me salió así, me salió de otra manera. Es cierto que los chicos interpretan la realidad y se van formando, y por lo tanto la habilidad de los padres está en entender esas diferencias y educarlos o formarlos, que es una palabra que me gusta más, de una manera en que se potencie lo que ya son. Una joyita. Una joyita que no viene fallada. ¿Mm? Entonces esta elusiones a responsabilizarse de la educación de los hijos como si ellos tuvieran la culpa porque no traen catálogo o porque salieron así genéticamente, es una vulgar forma de eludir la responsabilidad de ser padres. Lo siento. El tema es que si uno elige tener hijos, y estamos en el capítulo de las elecciones, hace ya varias sesiones en este YouTube, estamos hablando de que cuando uno elige algo, uno tiene que hacerse cargo de lo que elige, responsabilizarse. Si eligen estudiar una carrera, se capacitan para esa carrera y luego tienen la responsabilidad de ser un buen profesional. Con los hijos pareciera que esa mecánica no opera porque se supone que es el tema del amor incondicional de los padres lo que va a suplir todas las dificultades de la vida. No es así. Desgraciadamente no es así. Más aún, qué difícil lo van a tener los padres de la generación beta que comienza ahora. Qué difícil, porque esos chicos van a ser educados o mal educados en relación a los algoritmos. Le van a creer más a los algoritmos, a TikTok, a la inteligencia artificial, a Siri, etcétera, etcétera, que a sus propios padres o profesores. Las certezas las van a encontrar en Google o en Internet. No van a necesitar confiar en nadie, en las personas, porque las personas se equivocan. En cambio, la inteligencia artificial no se equivoca. ¿Se dan cuenta qué terrible? Imagínense cómo va a ser esa generación en que la confianza no está puesta en otros seres humanos, sino en algo ajeno a los seres humanos, distinto. Por más razón que tenga la inteligencia artificial y por más información que maneje y por más vínculos que establezca, la experiencia del aprendizaje cuando está resuelto de un solo golpe no es lo mismo. No es lo mismo. Los procesos de aprendizaje, de error, de frustración, son los procesos naturales de un ser biológico, y en este caso humano. No hay de otra. Imagínense para estos padres de niños beta,
si además son centennials y millennials, terrible, porque como esos chicos millennials o centennials que son altamente egóticos o autorreferentes, individualistas, van a abrirle ventanas a esos chicos y además van a tener en contra que la inteligencia artificial le cierra ventanas, aparentemente le abre ventanas, ¿no es cierto?, del conocimiento, pero no, le abre ventanas de información, pero no de conocimiento, no necesariamente conocimiento, ni menos aún sabiduría. Entonces estos chicos van a estar ausentes del concepto de la empatía, que es una de las características sobresalientes que tenemos los seres humanos, que nos han traído hasta este nivel de evolución. Y hay otro nivel de evolución que lo estaría matando esta nueva tecnología, que es la de hacerse preguntas. Preguntas y preguntas y preguntas. Fíjense ustedes que el ser humano se diferencia de todas las demás especies por esta característica, la capacidad de hacerse preguntas sobre sí mismo, sobre el universo, sobre diferentes materias. Tiene la capacidad de dudar, de sacar conclusiones, de elegir alternativas. Si todo eso está digerido, ¿para qué pensar? Entonces estamos frente a un escenario en que los hijos ya no van a necesitar pensar, lo tienen todo digerido. Si a esto le sumamos la sobreprotección que vienen heredando desde la década de los 60, generación tras generación, y de la cual me siento responsable, porque yo eduqué hijos desde esa cultura de los 60, en que había que facilitarles todo a los hijos, darles todo, y si no podía, esforzarme yo para darles más. ¿Para qué? Para que tuvieran un futuro mejor que el mío, con más, la palabra siempre es la misma, con más posibilidades. Grave conclusión de la generación de los 60. Acostumbramos a chicos sobreprotegidos. Es decir, en vez de potenciarlos para que volaran, les dimos tanto que los invalidamos para volar. Entonces son frágiles, se deprimen ante el primer fracaso. Si hay que enfrentar dificultades, prefieren abandonar o cambiar, vitrinear, etcétera, etcétera. En fin. Bueno, en este escenario, elegir tener hijos es complicado. Agréguele la inestabilidad mundial, guerras, descrédito de las instituciones, desconfianza de las autoridades. Es decir, es un escenario nada de fácil. Nada de fácil. Pero bueno. Entonces, si matamos la curiosidad por las preguntas en nuestros hijos, estamos matando la esencia de la evolución humana. Así de grave. A mí, cuando me obligaron a leer el Quijote a los 12 años, ustedes no saben el tedio que me dio leer eso. Horrible, horrible. Si no hubiera sido por un hecho que no vienen al caso contar ahora, yo habría adquirido la misma fobia que adquirieron casi todos mis compañeros de colegio, que es la fobia a la lectura. Los colegios, no sé cómo lo hacen, pero se han empeñado en generar fobias a la lectura
lectura, al conocimiento, al arte. Recuerdo que a mí me obligaban de pequeño a pintar el techo de la casita, el del dibujo, de color rojo, porque los techos son rojos y yo quería que fuera verde. Después me obligaron a que el nombre saliera de los márgenes, de los bordes de la línea del techo. Afortunadamente no comí de ese veneno, afortunadamente. Pero la mayoría de la gente sí. No hubiera sido posible Picasso o cualquier artista si hubiera sido sumiso a esa educación castrante. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando uno detecta que un hijo en el colegio le están matando la curiosidad o que le están saboteando el interés por la lectura, por la imaginación, cámbielo de colegio. Cámbielo de colegio, sálvelo. Sálvelo, por favor, es su hijo o hija. Y si lo adora, sálvelo de ese peligro, porque lo está convirtiendo en un pobre infeliz. Así de grave. Bueno, después de este análisis catastrófico que he hecho, me anoté algunos puntos que sí me parece que debo dejar constancia en esta transmisión. Por ejemplo, hay una obsesión de los padres y de la cultura de que los hijos no se aburran. Déjelos aburrirse. Cuando estén muy aburridos, comenzarán a ser creativos para no aburrirse. Si todo el tiempo tienen estímulos de entretención, usted condena a sus hijos al consumismo de información, no a la creación de conocimiento o de arte o de lo que sea. No, lo está limitando a que consuman lo que ya existe, lo que el mercado les lanza a través de las pantallas del televisor, del celular, del tablet, etc. Entonces, ¿quiere que su hijo sea un consumidor o un productor? Es una elección. Si elige que sea un productor, va a tener que preocuparse de estimular esa virtud. Dejarlo que se aburra. No rendirse ante la tentación o la pataleta del hijo, quiero ver tele. No, déjelo que se aburra. Ese es un tema, el aburrimiento, por favor. El segundo tema es estimule el esfuerzo. Las cosas que se consiguen y se valoran son siempre producto de un proceso que implica un grado de esfuerzo. Hoy día, la inteligencia artificial, Google, aparte de tener un dedo para oprimir el botón del celular, no requiere ningún esfuerzo. Y se obtiene la respuesta de todo lo que usted se pueda imaginar. Entonces, ¿para qué esforzarme? No tiene sentido si las respuestas ya están respondidas. Están respondidas por alguien que se supone que es más que yo, que sabe más que yo, que sabe más que mis padres y sabe más que mis profesores y que mis abuelos, ¿para qué decir? Entonces, el tema del esfuerzo es clave. Un tercer elemento que yo quiero destacar hoy es el tema de la metodología. Enséñeles a sus hijos a pensar en orden de procesos,
no de resultados, de procesos. Todos los procesos tienen una secuenciación de preguntas implícitas que se van resolviendo, y cuando están en la correcta ubicación de la metodología, las respuestas son mejores, más certeras, más inteligentes. De tal manera que la palabra metodología, por favor, si en el colegio no le enseñan a sus hijos metodología, cámbienlo de colegio también. Me estoy quedando sin colegio, pero bueno, así es la cosa. Un cuarto elemento es enseñarles a los chicos desde muy pequeñitos la capacidad de conceptualizar. Cuando se está en un nivel bajo de conciencia y de experiencia en la vida, se tiene un vínculo con la realidad muy básico, muy primario, que es la anécdota. Fíjate que me pasó esto, y te cuentan la anécdota y te la cuentan 10 veces y con mayor o con menor gracia, pero la anécdota no se traduce en un concepto que implique aprendizaje para aplicar ese aprendizaje en nuevas experiencias. Los suecos o los finlandeses no son más inteligentes que nosotros. Son metodológicos y usan la conceptualización desde pequeños. Entonces aprenden en base a conceptos. Los conceptos son los que permiten el trampolín para nuevas experiencias y para la creatividad y la innovación. Sin conceptos, la gente se queda en la anécdota. Fíjate que me pasó esto otro, y yo te lo cuento, y etcétera, etcétera. Y una sucesión de narraciones de los cuales se alimentan las personas, los diálogos y la televisión. La televisión es una sumatoria de anécdotas que no pretenden que uno saque conclusiones, sino que es una asociación de anécdotas interesantes, atractivas o espectaculares. Pero nada más, es un consumismo de anécdotas. Bien, entonces, ¿se dan cuenta? Aburrirse, esfuerzo, metodología, hacerse preguntas y estimular la curiosidad. Todos los seres biológicos y sobre todo los humanos nacemos con un alto nivel de curiosidad. Y curiosamente, valga la redundancia de la palabra, curiosamente, esa curiosidad la van matando los sistemas educacionales y la educación de los padres, obligando a los chicos a un deber ser que ya está estipulado para homologar la educación. Ojalá todos los chicos terminen siendo iguales y que no molesten, que no se subleven. No vaya a ser que la curiosidad los lleve por caminos raros. En fin, la curiosidad es lo que permite la ciencia, la filosofía, el arte y el humor. De tal manera que matar la curiosidad para que la persona se adecúe a un deber ser social, cultural, es frustrarle esos ingredientes que hacen que la especie humana crezca, se desarrolle, evolucione. Estamos ahí en un escenario en que el deber ser se impone a la creatividad y a la innovación, de tal manera que se transforman en sociedades conservadoras que no quieren arriesgarse al cambio, prefieren permanecer en lo conocido. La curiosidad llega al límite de que pueden ser acusados de irreverentes, desobedientes, rebeldes, incluso comunistas. Es terrible estar en una sociedad donde la curiosidad
está mal vista, salvo que esté al interior de una disciplina. Por ejemplo, un investigador que está trabajando hace 20 años en mejorar o en descubrir la solución para el cáncer. Entonces, la curiosidad de ese científico tiene mucho valor y admiración, porque lleva 20 años el infeliz insistiendo en lo mismo, con una gran curiosidad, ¿no es cierto?, que le da la energía para continuar en el día a día, levantarse cada mañana, ir al laboratorio, probar, fracasar reiteradas veces, etcétera, etcétera. Entonces la curiosidad es el alimento de la vida, es el motor que nos impulsa a una búsqueda, nos impulsa a hacernos preguntas, a dudar de lo que ya pensamos. En definitiva, nos ayuda a crecer como seres humanos. ¿Se dan cuenta entonces? Si tuviéramos que resumir esta sesión de hoy, ¿cuál es la herencia que le podemos dejar a nuestros hijos cuando nos vayamos a la otra dimensión? Yo me anoté 3 cosas. 3 cosas. Ninguna de esas cosas es dinero, ni casas, ni propiedades, nada de eso. Eso puede venir además, si quieren. Pero las 3 cosas que uno tiene que heredar, si es que se ha elegido la responsabilidad de tener hijos, son 3 cosas. ¿Cuáles son? Piense. El ejemplo. Es la gran herencia, la principal. Los chicos aprenden de lo que ven. Si ven a sus padres que resuelven los conflictos a gritos, aprende que la resolución de conflictos es por la vía de la agresividad. Y eso lo graban en su memoria, en su incipiente ADN psicológico. Si aprenden que la generosidad entre los padres o con los vecinos o con la sociedad es algo muy valioso, serán chicos generosos, etcétera, etcétera, etcétera. Aprenden de lo que ven, escuchan, incluso de lo que suponen. Suponen a veces acertadamente y otras veces equivocadamente. Y cuando es una suposición equivocada, sufren para el resto de sus días, porque arman un autorrelato de sí mismo que es falso o tergiversado como mínimo. El segundo elemento a heredar son valores. Y no me refiero a los valores convencionales. Cuando hablan de valores, por ejemplo, la ultraderecha siempre habla del valor de la vida, el valor de la propiedad privada, el valor. No me refiero a esos valores, ni a los valores de la bolsa tampoco. Me refiero a los valores que hacen al humano más humano. La empatía, la generosidad, la solidaridad, la colaboración, que son valores de la convivencia y que hace que nuestras vidas sean diferentes. Obviamente que hay valores como la justicia, que son importantes, pero ¿cómo se le enseña a un chico sobre la justicia? Se le enseña no permitiendo la impunidad. Si el chico ve que hay impunidad, el concepto de justicia le entra por una oreja y le sale por la otra, y no cree que existe ese valor de la justicia. No, simplemente no cree, porque la realidad le está demostrando que no sirve para nada. Entonces el tema de los valores, hay que hacer una lista de valores, no muchos,
pero sí contundentes, para ir formando a ese hijo de acuerdo a lo que ya es el hijo, potenciando lo que es y agregándole valor agregado con los valores. Y el tercer punto, la herencia, se refiere a la educación. Y tampoco me refiero a la educación del colegio. Me refiero a la educación que hemos estado hablando en este capítulo, que está referida a la curiosidad, a la investigación, a la lectura, al hacerse preguntas. Esa es la verdadera educación. Lo demás son conocimientos. Los conocimientos se obtienen hoy en día, cada día, más fácilmente, a través de Internet, Google, etcétera, etcétera. Entonces, el tema no es información. El tema es qué hago con la información. Por ejemplo, ¿de qué me sirve saber del Imperio Romano y de Julio César, etcétera, etcétera? ¿Qué es la anécdota? Es la parte hollywoodense de la historia. Lo que interesa es saber qué es un imperio, primero que nada, pero no como definición, sino cuál es el imperio o los imperios que están hoy día dominando a la especie humana en este momento, en el siglo XXI, para entender qué pasa dentro de los imperios y por qué los imperios siempre terminan cayendo. Por ejemplo, entonces Julio César importa un pepino. Lo que importa es los conceptos que hay detrás de la información. Entonces, busque un colegio donde sean capaces de practicar esto que estoy diciendo. Si no, cambie de colegio. Yo estoy llegando a la conclusión que voy a tener que crear un colegio. Porque veo que hay muy pocos que piensan en esta dirección. Veo que muchos docentes tienen muchas herramientas docentes válidas. Algunas de ellas son para mantener la atención de los chicos. Eso ya implica que a los chicos les importa un bledo todo y que hay que tenerlos atentos, porque lo que yo estoy diciéndoles no es suficientemente interesante para ellos. Entonces, el desafío no es mantenerlos atentos con imágenes, videos, internet o lo que sea, o piruetas, sino que lo importante es, desde las motivaciones naturales de la edad de los chicos, enganchar e ir incrementando conceptos uno tras otro y en el ritmo en que es posible que sean digeridos por el grupo. Es muy distinto. Bueno. Entonces, estamos en los capítulos de elegir. En la sesión anterior vimos el tema del elegir profesión o vocación, que fue muy cortito, fueron 11 minutos. Ahora estoy en 29 en estos momentos. Y el próximo capítulo sobre elegir va a estar orientado a la elección de pareja. Nada menos. Sobre ese tema yo escribí un libro que se llama La Brújula del Amor, que está en Amazon, por si quieren intrusiar ahí algo. Ok, por hoy estamos. Ojalá les haya ayudado a optimizar la educación de los hijos, porque en realidad todo lo que les he dicho es por amor a ellos. Solo eso. Lo que pasa es que el amor emocional, el del estómago, no es suficiente. Hay que agregarle algunos condimentos. Nos vemos. Chao.